Contamos para ello con la presencia del distinguido doctor Julio Eduardo Pozo Sánchez, quien tratará el tema de garantías reales. El doctor Pozo Sánchez es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudio de maestría en mención de Derecho Civil y Comercial en la Universidad también Nacional Mayor de San Marcos. Postítulo en Derecho Procesal Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Docente en diferentes universidades particulares, como la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, Norbert Wiener, entre otras. Expositor y ponente en diversos cursos, tratando temas como la teoría general de proceso, derechos reales y derecho procesal civil. Autor de artículos y ensayos publicados en revistas especializadas en materias de derechos reales y derecho procesal civil. Recibamos pues con un fuerte aplauso al doctor Julio Pozo Sánchez. Hola, ¿cómo están? Buenos días. En primer lugar, agradecerle a la Dirección Académica del Colegio de Abogados por esta invitación para compartir con ustedes en algunos minutos este tema dentro del diplomado de registral y derecho inmobiliario que entiendo están llevando. Las garantías reales forman una parte importante del derecho real, en estricto del derecho real, y no solo del derecho real, sino también del derecho registral y sobre todo del derecho inmobiliario. Hablar de garantías reales supone entender el punto de partida de lo que como derecho se va a terminar inscribiendo en el registro y de lo que como consecuencia de determinados supuestos terminará sirviendo a un acreedor para que pueda ver satisfecho su crédito. Voy a hacer una presentación de las garantías reales no convencional. Entiendo que todos nosotros ya somos abogados o por lo menos ya terminamos la carrera. Y cuando digo no convencional, me refiero a que no pretendo hacer una clase de pregrado sobre garantías reales. Lo que trataré de presentarles son casos, supuestos, situaciones distintas en materia de garantías reales, por supuesto partiendo siempre de lo que en teoría general de lo que a garantías reales en teoría general se refiere. Bien. Nuestro sistema patrimonial, señor, doctor, doctora, ha establecido o regula 4 tipos de garantías reales. 4. Hay que tener una consideración previa. En el Perú, para el sistema civil peruano, los derechos reales son única y exclusivamente los que se establecen en la ley. Y cuando me refiero a la ley en sentido material. Léase Código Civil o cualquier otra norma que lo contemple. El principio que regula esta situación es el denominado numerus clausus. Para los derechos reales, si no estás en la ley, en sentido material, no eres un derecho material, no eres un derecho real. Por ende, nuestro ordenamiento jurídico en materia patrimonial regula en estricto 4 derechos reales. 3 en el Código Civil, 1 en una ley distinta al Código Civil. ¿Cuáles son estos derechos reales de garantía que regula nuestro ordenamiento? Sencillos y de conocimiento, creo que desde que ingresamos a la universidad y tal vez mucho antes, de acuerdo a la práctica, experiencia o situación que nos haya ocurrido. La hipoteca, el anticresis, la retención y la garantía mobiliaria, antes prenda. Sobre el anticresis y la retención, dado que esta es una exposición no convencional, me permitiré hablar y comentar algunas sentencias y algunas situaciones importantes. Es poco usual ver en la práctica, incluso registral, un anticresis y el derecho mismo de retención,
derechos reales de garantía regulados en el Código Civil. Sin embargo, existen casos y se han dado supuestos, incluso se ha llegado a contemplar estas situaciones en el reglamento de predios registral. Las garantías reales, señor, permiten al acreedor en una relación obligacional una mayor seguridad en el cumplimiento por el deudor de la obligación asumida. Clásicamente, existen dos tipos de garantías, las reales y las personales. Cualquiera de las dos tiene un principal objetivo: proteger al acreedor para que éste pueda haber satisfecho su crédito. Las garantías reales, en estricto, permiten o suponen que se grava un bien determinado, mueble o inmueble, que puede quedar o no en poder del acreedor, dependiendo del tipo de garantía, hasta que se cumpla con la obligación. La gran diferencia entre una garantía real y una garantía personal es que en la garantía real existe un bien mueble o inmueble que está afecto, grabado, identificado para satisfacer con su realización un crédito. Es una garantía mucho más perfecta que una garantía personal. Las garantías personales, le hace fianza, le hace aval, brindan al acreedor una protección del crédito, pero respecto del total del patrimonio del deudor. No se identifica un bien mueble o inmueble para la realización posterior. Es por ello que las garantías reales son las más usadas en nuestro ordenamiento. Y en estricto, por supuesto, como lo veremos más adelante, la hipoteca. Características básicas y típicas de las garantías reales: permiten al acreedor la facultad de realización del valor de los bienes afectados, permiten la venta. Los bienes deben estar determinados y pueden ser realizados por la persona que tenga la titularidad de la garantía. Realizados es venderlos, enajenarlos en un procedimiento, puede ser judicial o extrajudicial, dependiendo de la garantía. El titular del derecho real de garantía ejerce los derechos de persecución del bien grabado, de preferencia en el cobro, de oponibilidad erga omnes y en el caso de la hipoteca con ausencia de pacto de venta extrajudicial. Lo que acabo de mencionar es común a todas las garantías, ¿correcto? Se manifiesta, se expresa, usted lo puede apreciar de mejor manera en la hipoteca. Sin embargo, la persecutoriedad, la oponibilidad erga omnes, la preferencia en la venta son características comunes a la anticresis, a la retención y a la garantía mobiliaria. En estricto, se cree que la hipoteca solo puede ejecutarse judicialmente. Veremos más adelante que existe una excepción, que la hipoteca, así como la garantía mobiliaria, en un determinado supuesto regulado por la ley, puede ejecutarse extrajudicialmente. Lo veremos más adelante. ¿Cuáles son los requisitos esenciales que debe presentarse para que se pueda constituir como tal una garantía real? Primero, una garantía real es accesoria a una obligación. Para que exista una garantía real, tiene que existir primero una obligación, ¿correcto? Tenemos que encontrarnos frente a una relación jurídico obligacional, acreedor-deudor. A partir de ella podemos pensar en la posibilidad de la existencia de una garantía real. Se constituyen para asegurar el cumplimiento de esa obligación que preexiste a la garantía real. El que da el bien en garantía tiene que ser el propietario, o en todo caso debe estar facultado para ello. La regla general en las garantías es la prohibición del pacto comisorio. Sin embargo, esta regla, que era general hasta hace algunos años, vio una excepción en materia de garantía mobiliaria, ¿no? El pacto comisorio es la venta directa, ¿no? No solo la venta directa, sino la adjudicación directa. Evitar el proceso de realización de valor tras ver insatisfecho el crédito y hacerse uno del bien que tiene en garantía. Eso está proscrito en el ordenamiento, salvo en el supuesto de garantía mobiliaria. 4 principios rigen las garantías reales en general. Todos estos tienen una excelente presentación y performance cuando hablamos de la hipoteca.
Sin embargo, insisto, están presentes también en la anticresis, en la retención y en la garantía mobiliaria exprenda. La especialidad, requisito sine qua non, especialidad en el crédito, especialidad en el bien. Hablaremos sobre ella más adelante. La contractualidad, tienen que estar pactadas. Tiene sus excepciones, como todo en el derecho, sobre todo en el derecho real, en el que se hablan de teorías casi absolutas. Sin embargo, hay grandes excepciones, ¿no? Esta contractualidad, por ejemplo, en la hipoteca se ve menguada cuando hablamos de la hipoteca unilateral, o cuando hablamos de la hipoteca legal, o cuando hablamos, como lo veremos más adelante, de la ya existente desde hace algunos años, hipoteca judicial, ¿no? Conocida por pocos, pero que ya existe, regulada en el Código Procesal Civil, a raíz de una modificación. De la publicidad, ¿no? Requisito sine qua non de la garantía real, que en la hipoteca encuentra su mayor performance. No existe hipoteca si esta no llega al registro. Y la indivisibilidad, ¿no? Que veremos más adelante. Sobre el principio de especialidad, como les acababa de mencionar, debe existir especialidad en determinar la obligación que se garantiza y especialidad en determinar el bien afecto a la garantía. ¿Correcto? La especialidad en cuanto al crédito u obligación que se garantiza debe ser cierta e indeterminada, no debe existir duda sobre su identidad, debe estar claramente establecida la naturaleza de la deuda y además establecido de modo claro cuál es esa obligación que finalmente va a terminar garantizándose, ¿no? Existe mucha discusión a nivel civil y registral sobre lo que debe entenderse o no por obligación determinada o determinable, ¿correcto? Sin embargo, en la práctica judicial y registral incluso, el hecho de que se ponga de manifiesto en estricto cuál es la obligación, eso va a ser suficiente para cumplir con este principio de especialidad en cuanto al crédito. Mucho más interesante, desde mi punto de vista, es hablar sobre la especialidad en cuanto al bien, ¿no? Porque el principio de especialidad está vinculado al crédito y está vinculado al bien. Y es típico encontrar supuestos, ¿no? Clásico encontrar supuestos en los que los magistrados tienen que resolver situaciones en las que la hipoteca se constituye en principio respecto del terreno, pero con el paso de los años y al momento de su realización, sobre el terreno hay fábricas, ¿no? Edificios, construcciones. Ese problema sobre si la hipoteca debe extenderse a las construcciones realizadas con posterioridad a la constitución del derecho real de garantía es un problema recurrente a nivel de Corte Suprema, no tiene una solución uniforme. Sin embargo, es un tema muy rico porque es muy usual ver que se constituyen hipotecas sobre terrenos que cuando se terminan ejecutando en algunos varios años ya no solo son terrenos, sino también son terrenos más edificaciones. El principio de especialidad en el bien supone que el bien tiene que estar determinado, tiene que estar completamente identificado. No es posible constituir garantías reales sobre bienes inexistentes. No hay garantías reales sobre bienes futuros. Esta es la problemática que les comentaba, ¿no? La Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han entendido que la hipoteca recaída sobre un terreno no se extiende a las construcciones levantadas. Es el criterio de la Corte Suprema y del Tribunal más o menos mayoritario, ¿correcto? Consideran que en la ejecución la hipoteca no debe extenderse a estas construcciones posteriores, construcciones nuevas, edificaciones que tuvieron lugar luego de constituirse la hipoteca sobre el terreno. Eso en doctrina se llama extensión objetiva respecto del bien de la hipoteca. En nuestro ordenamiento
podría resolverse en principio a través de la aplicación del artículo 1101 del Código Civil, que establece que la hipoteca se extiende a todas las partes integrantes, a sus accesorios, etcétera, 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 salvo pacto distinto. Integrado con el artículo 887 del mismo código, que establece que es parte integrante lo que no puede ser separado sin destruir, deteriorar o alterar el bien. De la conjunción de ambas normas, bien podría entenderse de que cualquier edificación sobre suelo, que es un bien inmueble por naturaleza, puede ser entendida como una parte integrante y por ende debería extenderse a él la hipoteca. El tema no es tan sencillo porque la Corte Suprema tiene un criterio hoy por hoy mayoritariamente diferente. En derecho comparado esto se dice sobre el tema en la ley hipotecaria española, por ejemplo, ¿no? Conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, se entenderán hipotecados juntamente con la finca es el suelo, aunque no se mencionen en el contrato las mejoras en que consistan en nuevas plantaciones, obras, transformaciones, adornos, elevaciones de edificios. ¿Correcto? Sin embargo, la ley española lo resuelve expresamente, ¿no? No recae hipoteca en una nueva construcción de edificios donde antes no los hubiere. En el Perú no existe esa regla. Es por ello que desde mi particular punto de vista, de acuerdo a lo que prescribe el 1101 y el artículo 887, y por una lógica de protección al acreedor, por supuesto que la hipoteca sí debería extenderse a las construcciones que se han levantado con posterioridad a la constitución de la misma, cuando ésta solo se realizó respecto del terreno. Esta conclusión solo sí debe ser aplicada cuando no hay pacto entre las partes. Las partes tienen prioridad en este tema, deben pactar si la hipoteca se extiende o no a las construcciones futuras, ¿correcto? De no hacerlo, por una interpretación del artículo 1101 y 887 del Código Civil, y dado que nuestra legislación no tiene un texto similar al de la legislación española, bien podría entenderse que la hipoteca debe extenderse a las construcciones futuras. Y ello tiene una base práctica además. Imagínese en un remate en el que a usted, como postor, le ofrecen solo el terreno y no la construcción. ¿Me explico? No digo que no pueda darse, ¿eh? No digo que no pueda darse. Incluso hay una experiencia en el año 2003 en el 22 juzgado civil, buscando rematarse el suelo y no la edificación. Sin embargo, parece un absurdo, ¿no? Resulta, creo, inoficioso. La regla es que las partes tienen libertad para establecer si la hipoteca debe extenderse a las construcciones que se levantarán con posterioridad. Esa es la regla. Deben hacerlo. ¿Lo hacen? Sí lo hacen. Si el acreedor hipotecario, sobre todo, es una entidad del sistema financiero, revise usted el contrato, un modelo de hipoteca. El acreedor sistema financiero se cubre completamente y lo establece expresamente. Todo lo que tú construyas con posterioridad al terreno, a todo ello también se extiende la hipoteca. Si estamos hablando de partes privadas no vinculadas al sistema financiero, tienen libertad para hacerlo. Muchas veces no lo hacen. Y ahí vienen los problemas. De no hacerlo, mi lectura, al amparo de los artículos que he comentado, es que la hipoteca debería terminar extendiéndose. No tenemos una norma como en la legislación comparada española para que se establezca lo contrario. Sin embargo, el tema es completamente discutible. La Corte Suprema no tiene un criterio uniforme. El Tribunal Constitucional tiene una sentencia muy famosa del año 2001 que trata este tema y que llega a la conclusión resolviendo un recurso, en ese momento acción de amparo, diciendo de que no se extiende, ¿no? Problema discutible en materia de derecho como tantos otros. Esta es mi conclusión. Lo establecido por el artículo 1101 del Código Civil tiene por finalidad suplir la voluntad de las partes cuando éstas no se hayan pronunciado respecto a la posibilidad de que la hipoteca se extienda también a las partes integrantes y accesorias.
Conversemos un poco sobre la hipoteca como garantía real. Este es un poquito el temario que vamos a conversar, ¿no? Definición, formalidad de la hipoteca, constitución, diversas formas para constituir una hipoteca, la ejecución, entre ellas la ejecución extrajudicial de que les comentaba. Esto de la ejecución es muy importante, ¿no? Porque a uno típicamente le enseñan, le transmiten de que la hipoteca solo y únicamente puede ser ejecutada a nivel judicial, en un proceso de ejecución de garantías. En estricto esa es la regla. Hay, sin embargo, un determinado supuesto que conversaremos en los que sí se permite, como se lo permite en la garantía mobiliaria, ejecutar extrajudicialmente, por supuesto, bajo un procedimiento regulado expresamente, ejecutar extrajudicialmente la hipoteca. Vamos, está de más decir que la hipoteca es la garantía más usada en el sistema financiero y por ello la más importante. La hipoteca tiene una característica fundamental, un primer punto de partida. En teoría general del derecho real, la única clasificación de bienes legal que existe es la de los bienes muebles e inmuebles. Repito, en teoría general del derecho real, la única clasificación legal de bienes que existe es la de bienes muebles e inmuebles. Señor, el bien es el objeto de los derechos reales. Derechos reales principales, derechos reales sobre bien ajeno, derechos reales de garantía. En cualquiera de los derechos reales, el bien o los bienes son el objeto del derecho real. Porque es sobre ellos, respecto del cual, ¿no? Es sobre el bien respecto del cual recaerá ese poder que tiene el titular del derecho real. En materia de derechos reales, la única clasificación que reconoce hoy por hoy, pese a que existen otras propuestas aún vigentes, incluso alguna de reciente data en el Congreso de la República por modificarlo, hoy por hoy solo tenemos bienes muebles y bienes inmuebles, ¿no? Clasificación ancestral de la época romana, que supone que los bienes, si se desplazan, ¿no? Muebles, si no se desplazan, inmuebles. Y a raíz de un tema económico, ¿no? Se entendía en esa época de que los bienes inmuebles eran o tenían un valor económico mucho mayor que los bienes muebles, ¿no? Hoy ese criterio ha quedado completamente desfasado, ¿no? Hay muebles que tienen incluso mucho más valor que inmuebles. Sin embargo, es la clasificación que tenemos y es una clasificación que usted no puede olvidar porque es una clasificación que sirve a todo el sistema general de derechos reales para entenderlo, ¿no? Si no, ¿cómo usted estudiaría la prescripción adquisitiva de dominio? Bienes muebles y bienes inmuebles. Si no, ¿cómo usted estudiaría los mecanismos de transferencia de la propiedad en nuestro sistema, ¿no? El mecanismo de transferencia de la propiedad inmueble es completamente diferente al mecanismo de transferencia de la propiedad mueble. Totalmente diferente, ¿no? Incluso se ha escrito mucho, existe mucha discusión. Particularmente yo tengo una teoría. La clasificación es sumamente importante, sobre todo además en garantías reales, ¿no? Entenderla como punto de partida le permite a usted comprender la naturaleza del objeto bien sobre el que recae la hipoteca. La hipoteca recae única y estrictamente sobre bienes inmuebles. Primera característica que es parte de su definición. La garantía afecta a un inmueble para asegurar el cumplimiento de cualquier obligación propia o de terceros. Debe ser constituida por sus propietarios o por quien esté autorizado. Un requisito que es típico, usual entender, es que para su eficacia se requiere de su inscripción en el registro de la propiedad inmueble, ¿no? Acá hay un dato interesantísimo en materia de derechos reales. No existe ningún derecho real, ni regulado por el Código Civil ni por una ley en nuestro sistema, que obligue a que para que exista como tal llegue al registro. Ninguno. Ni la propiedad, ni el usufructo, ni la servidumbre, ni la superficie, ni la habitación, ni el uso. Ninguno. No existe obligación legal para acudir al registro y que se constituya como tal un derecho real, salvo en la hipoteca. La hipoteca, para su eficacia, requiere el registro. Es el único derecho real, no hay otro. Ni la propiedad requiere llegar al registro para que se constituya como tal.
formalidad que aparentemente se reconoce como ad solemnitatem, y ahí hay toda una discusión en materia de hipoteca, que es la escritura pública, ¿no? El Código Civil establece que la hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley. Este salvo disposición distinta de la ley lo vamos a ver en una ley, porque hay una disposición distinta que establece que la hipoteca puede constituirse por formulario registral. Salvando este tema, existe gran discusión en doctrina por entender si la escritura pública es una formalidad ad probationem o ad solemnitatem en la hipoteca. Vamos a ver a propósito de ello una sentencia más adelante. En estricto, el Código Civil establece que la hipoteca se constituye por escritura pública, salvo disposición distinta de la ley. Disposición distinta que también veremos en una diapositiva más adelante, porque la hipoteca se puede constituir hoy por un formulario, ¿no? Veremos también más adelante cómo un colegio de abogados en el interior del país pidió la inconstitucionalidad de aquella ley que establecía que la hipoteca se podía constituir por formulario. ¿Ello a qué creen que se debió? Sencillo, les quitan trabajo, ¿no? Lógico. Ya no necesitas una escritura pública, por ende ya no necesitas ir a un notario, vas directo al registro, pides un formulario, legalizas tu firma y constituyes la hipoteca. Se quedan sin chamba los notarios, ¿no? Por supuesto que esos no fueron los argumentos de la acción de inconstitucionalidad que promovieron. Los veremos más adelante, los trataron de cubrir con otros legalistas. Sin embargo, la acción fue declarada infundada. Ahora lo veremos, ahora lo vamos a ver más adelante. Algo importante también en la hipoteca, algo sumamente importante e interesante, que la diferencia, por ejemplo, de la anticresis, que también recae sobre bienes inmuebles, es que la hipoteca no significa la privación de la posesión, o como llaman en España, la desposesión del bien, ¿no? El constituyente de la hipoteca mantiene la posesión del bien objeto del gravamen, se queda con el bien, no necesita entregarlo al acreedor hipotecario. Por ello, el propietario continuará en el ejercicio de los poderes inherentes a la propiedad. A diferencia de los derechos reales sobre bien ajeno, en donde el constituyente del derecho real sobre bien ajeno se convierte en un nudo propietario, ¿no? Porque en el usufructo, en el uso, en la superficie, en la habitación, el propietario constituyente del derecho real sobre bien ajeno pierde el uso, pierde el disfrute. En la hipoteca, cuando ésta se constituye, el propietario mantiene en estricto todos, absolutamente todos los atributos que le brinda el Código Civil como tal. El propietario, con un bien hipotecado, puede usar, puede disfrutar, incluso puede disponerlo. La hipoteca no es óbice para ello. Esta es una casación del año 2002. Resuelve una pretensión de nulidad de hipoteca. En su considerando segundo establece que por ello, si la hipoteca no reúne la formalidad ad solemnitatem exigida por la ley, o sea, la formalidad de haberse constituido por escritura pública, no tiene existencia legal porque no ha llegado a constituirse. No quiero entrar al caso, porque es un caso muy rico, interesante, pero no directo a atacar algo que quiero comentarles. Les había indicado de que, en primer lugar, para que la hipoteca sea eficaz, requiere del registro. Es el único derecho real, es una pregunta, me acuerdo, en examen para jueces el año 2010, ¿no? ¿Cuál es el único derecho real que requiere del registro? Varios marcaron la propiedad. No, el único es la hipoteca. No hay más, no hay otro más en la legislación peruana. Es la hipoteca la que, de acuerdo al Código Civil, se constituye por escritura pública. Esta casación tiene una lectura particular sobre esa formalidad y dice, a razón de doctrina, en su sentencia, considerando segundo, que si la hipoteca no reúne la formalidad ad solemnitatem, miren qué categoría le da, formalidad ad solemnitatem, ¿no? Si un acto jurídico no reúne una formalidad ad solemnitatem, ¿en qué deviene de plano? Es nulo, es nulo. Nulo, si es nulo, inexistente. Que por ello, si la hipoteca no reúne la formalidad del ad solemnitatem exigida por la ley, no tiene existencia legal porque no ha llegado a constituirse. ¡Wow!
qué lectura, si querían colocar doctrina, más equivocada, ¿no? Para que una formalidad sea ab solemnitatem, tiene que tener un requisito sine qua non. ¿Cuál es? Solo una formalidad en un acto jurídico devendrá en ab solemnitatem cuando apareje junto a ella la nulidad insalvable. En el ordenamiento peruano, la gran mayoría, cuando me refiero en el ordenamiento peruano me refiero al Código Civil, el Código Civil, la gran mayoría de formalidades que establece son aprobaciones. Son aprobaciones. Cuando uno suscribe un contrato de suministro, la ley dice suscríbalo por escrito. Esa es una formalidad. Ad solemnitatem, aprobaciones. Hay algunos supuestos de formalidad ab solemnitatem que existen en nuestro Código Civil. Dos son los más conocidos, ¿no? Y se entiende que son formalidades ab solemnitatem porque aparejan a continuación de la formalidad establecida la causal expresa e insalvable de nulidad. Si usted realiza una donación de bienes inmuebles, tiene que hacerlo por escritura pública, ¿no? Bajo sanción de formalidad ab solemnitatem. Una de las dos que existe en el Código Civil. La segunda la vamos a ver en materia de anticresis, ¿correcto? En materia de hipoteca, en el Código Civil, no se sanciona con nulidad la falta de esta formalidad. No puede entenderse, por ende, desde mi punto de vista, que la escritura pública en materia de hipoteca sea una formalidad ab solemnitatem, como equivocadamente y para alargar la sentencia establece la Corte Suprema en este caso. Lleva a una completa confusión. Y no es formalidad ab solemnitatem porque incluso la propia norma permite establecer que la hipoteca se constituye por una modalidad distinta, como la que por ejemplo se establece en la ley 27755, que es la ley que crea el registro de predios a cargo de la SUNARP. Vencido el plazo, establece este artículo 7 del proceso de integración de los registros previstos en el artículo 2 de la presente ley, todas las inscripciones se efectuarán por escritura pública o mediante formulario registral legalizado por notario, cuando en este último caso el valor del inmueble no sea mayor a 20 unidades impositivas tributarias, ¿no? Con esta ley se crea el famoso formulario registral. Por supuesto, el costo de una escritura pública no es lo mismo que el costo de legalizar una firma en un formulario registral. Esta es la demanda de inconstitucionalidad que se promovió contra esa ley, que les quitaba chamba. Se sostuvo que el formulario registral, no hay notarios, ¿no? Igual no pierden mucho. Se sostuvo que el formulario registral carece de una matriz, imposibilitando la expedición de copias en caso de que el documento se extravíe o se destruya. No conlleva la seguridad de la escritura pública, por cuanto ésta otorga fecha cierta. La legalización de firma también otorga fecha cierta, ¿no? Y permite comprobar la capacidad de los contratantes, facilita la falsificación de firmas, puede ser autorizado por cualquier verificador sin que existan normas precisas que regulen sus obligaciones y responsabilidades profesionales, ¿no? Esos son los argumentos que en esta demanda de inconstitucionalidad sostuvo el Colegio de Notarios de Junín para que se declare inconstitucional este artículo que permitía que no solo contratos de hipoteca, sino también contratos de compra-venta se regulen bajo o se realicen bajo un formulario registral, ¿no? Sin embargo, me cuestiono, ¿no? Como creo que ustedes también se cuestionan, ¿cuál es el principio constitucional vulnerado? No lo veo. La seguridad jurídica no se vulnera, ¿no? Creo que más bien fue una medida que lamentablemente no se utiliza mucho por falta de conocimiento o por temor o por la falsa creencia de que si está en la escritura pública tiene más valor, lo cual es completamente errado. Lamentablemente no ha surtido ese efecto económico que buscó el Estado con esa ley de
que menos tenían puedan acceder a mecanismos formales, ¿no? Siempre se cree que uno tiene que tener escritura pública para estar completamente seguro del acto que se celebra, ¿no? Concepto completamente errado. Esto es lo que les comentaba sobre la hipoteca. En cuanto a su ejecución extrajudicial, es la ley 28698, es una ley poco conocida, y esta ley establece que la hipoteca sobre la vivienda que se adquiere, construye o mejora, para estos casos, se constituye mediante inscripción de formulario registral, ¿no? Insiste en el formulario registral. Es una ley dedicada o dirigida a que personas de bajos recursos puedan adquirir inmuebles y puedan ser sujetos de crédito, garantizando el crédito con una hipoteca que se constituye con formularios registrales, y que para facilitar al sistema financiero la ejecución se puede ejecutar sin ir a un proceso judicial, sino bajo los alcances de una ejecución extrajudicial. ¿Cuándo se puede constituir este tipo de hipoteca con formulario, de acuerdo a esta ley, la 28698? Cuando el préstamo sea destinado a la adquisición de una vivienda nueva, ¿no? Cuando el préstamo sea destinado a la construcción de una vivienda en terreno propio, y cuando el préstamo se destine al mejoramiento de una vivienda. Por supuesto que hay que encajar en este supuesto para que se pueda constituir una hipoteca bajo los alcances de esta norma y se pueda a su vez ejecutar, de ser el caso, extrajudicialmente. Ley 28698. Un supuesto típico que seguro ya comentaron en el diplomado, me imagino que sí, ¿no? Es el de la hipoteca unilateral, ¿no? Comúnmente se cree, bajo el amparo del principio de contractualidad, de que la hipoteca solo puede ser voluntaria, ¿no? Eso en estricto no es correcto. La hipoteca también puede ser unilateral. Procede, ahí, como lo pueden apreciar, criterios que se mantienen pese a los años en que fueron emitidos sobre este tema, ¿no? Procede a inscribir hipotecas constituidas por declaración unilateral del propietario sin necesidad de intervención del acreedor, ¿no? Me pregunto, ¿cómo se cancelan estas hipotecas unilaterales? Si se pueden constituir unilateralmente, ¿se pueden cancelar unilateralmente? Usted va a un notario, le solicita constituir una hipoteca unilateral, o sea, solo va usted solo, no interviene el deudor, perdón, no interviene el acreedor, el notario la lleva al registro, se inscribe y de pronto usted al día siguiente quiere cancelarla. ¿Puede ser o no? Claro que puede ser. Claro, porque de repente usted la constituyó unilateralmente para evitar que otros acreedores, para ganar preferencias, ¿sí o no? ¿Puede ser o no? Piense malévolamente. Claro. ¿Puede usted? Ya le dio una idea, no se le había ocurrido, ¿sí o no? Buena. Claro, imagínese que usted está lleno de acreedores y todos quieren ir contra su bien. Y le dice a un primo que sea su acreedor y le permita a usted constituir una garantía hipotecaria unilateral. ¿Qué gana usted? Preferencia, ¿no? Persecución, primer rango. Dejó a los otros acreedores colgados. No lo haga. Bueno, paga sus deudas y ahora quiere levantar la hipoteca, pues, ¿no? Porque su primo ya dejó de ser su primo, o ya no es el buen primo que usted creía, y la puede ejecutar o no. Lógico, pues. ¿Puede cancelar usted su hipoteca que constituyó unilateralmente? No todo es perfecto, ¿no? No lo he puesto acá, se me pasó. Hasta hace algunos años, hasta antes del 2008, sí era posible. Usted como deudor constituía su hipoteca unilateralmente y usted como deudor unilateralmente la cancelaba. Hoy, si usted constituye una hipoteca unilateral, requiere necesariamente para su cancelación de la intervención del acreedor. ¿Me entiende? A partir del 2008, cuando entró en vigencia el reglamento de predios, ya no es posible que, así como unilateralmente el deudor constituye, unilateralmente el deudor cancele. Ya no. Ahora se requiere o que unilateralmente la cancele el acreedor o la participación con el deudor conjunta del acreedor, ¿no? Ese criterio fue establecido hacia el año 2006 a través de resoluciones del Tribunal Registral, materializado ya en la resolución de superintendencia que aprueba el reglamento de registro predio, ¿no? Así es que el mundo ideal no existe, ¿no? Si va a buscar un tercero, búsquelo bien cercano.
Ops. Esta es la hipoteca judicial, ¿no? ¿Ha escuchado de la hipoteca judicial o no? Seguro que no. Es un mecanismo poco usado en este momento, pero el Estado lo promovió con una sola razón. Señor, cuando usted está en un juicio de obligación de dar suma de dinero, ¿no? El popular o DSD, usted como acreedor tiene que velar para que la sentencia termine siendo cumplida, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que de inmediato a uno se le ocurre para asegurar el cumplimiento de la sentencia cuando ésta sea emitida? La medida cautelar, ¿no? El proceso cautelar es el procedimiento por excelencia. El procedimiento cautelar supone el cumplimiento de dos grandes requisitos, ¿no? Para que pueda ser concedida: la famosa verosimilitud en el derecho y la famosa o el famoso peligro en la demora, ¿no? Son los dos procedimientos, son los dos elementos esenciales que se requiere para que una medida cautelar pueda ser concedida. Se requiere un elemento que no es esencial, pero que por añadidura siempre va y siempre es exigido: la famosa contracautela, ¿no? Y es típico, si usted litiga, le ha tocado preparar alguna vez una medida cautelar, que como contracautela, ¿qué se ofrezca? Yo juro por mi madrecita que si le causo algún agravio mi medida cautelar al demandado, por mi madre que yo respondo, ¿no? Caución juratoria, ¿no? En lenguaje jurídico, caución juratoria. Se creó un mecanismo de contracautela diferente para evitar que las personas dejaran de jurar por su mami de que iban a pagar cualquier agravio contra el deudor, y por supuesto, por ende, para mayor protección del deudor que podría verse afectado con una medida cautelar con el ejecutado, que se refiere a lo siguiente, y es el artículo 613 del Código Civil, ¿no? Del Código Procesal Civil, perdón. El tercer párrafo establece, bueno, para repasar un poco, ¿no? Para que usted se acuerde: la contracautela tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar con el resarcimiento de los daños y perjuicios que puede ocasionar su ejecución. La admisión de la contracautela en cuanto a su naturaleza y monto es decidida por el juez. Ojo, la admisión de la contracautela en cuanto a su naturaleza y monto es decidida por el juez, quien puede aceptar la propuesta por el solicitante, graduarla, modificarla o incluso cambiarla para lo que sea necesaria para garantizar los eventuales daños que pueda causar la ejecución de la medida cautelar. Lo más que yo he visto como contracautela en un proceso es una fianza bancaria. Una fianza bancaria es lo más, es excelente, no es el escenario ideal en el que el juez, de todas maneras, viendo una fianza bancaria, te va a conceder la medida cautelar. El párrafo tercero dice: la contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Ajá, esto es nuevo. La contracautela puede ser de naturaleza real o personal. Dentro de la segunda se incluye la caución juratoria, la que puede ser admitida debidamente fundamentada siempre que sea proporcional y eficaz, ¿no? Vamos, si tú demandas por $3 millones, ofrecer una caución juratoria, si yo fuera juez, yo personalmente no te la concedo, ¿eh? No te la doy por caución juratoria. Te exijo por lo menos que el 25 o 30% me lo garantices con algo diferente. Como por ejemplo, lo que establece este código. Esta forma de contracautela, sigo con la caución juratoria, es ofrecida en el escrito que contiene la solicitud de medida cautelar con la legalización de firma ante el secretario respectivo, ¿no? O sea, juras por tu madre frente a un secretario. La contracautela de naturaleza real, y esa es la que me interesa, se constituye con el mérito de la resolución judicial que la admite y recae sobre bienes de propiedad de quien la ofrece. El juez remite el oficio respectivo para su inscripción en el registro correspondiente. Nuevo, completamente novedoso. ¿Qué significa? Que uno le pide al juez una medida cautelar y que como contracautela ya no le ofrece una caución juratoria, le ofrece una hipoteca sobre su bien. Señor juez, yo le quiero ofrecer una contracautela de naturaleza real. Hipoteco mi bien para garantizar que si mi medida cautelar le causa algún daño al deudor, vendiendo mi inmueble, el deudor resarza el daño. ¿Me sigue? Sencillísimo, ¿eh? La pones en el escrito y el juez, con la resolución que concede la medida cautelar, constituye la hipoteca. ¿Ah?
constituye la hipoteca y el oficio que remite al registro con esa resolución da mérito suficiente a que sobre el bien de mi propiedad se inscriba la hipoteca. Lo que en España se conoce como la hipoteca judicial. La hoy novedosa contracautela de naturaleza real. En la práctica hasta ahora no la he visto, ¿no? Pero es un mecanismo interesante que bien puede ser promovido. Es una manera diferente de ver la constitución de la hipoteca, porque ya no estás frente a una escritura pública, ya no estás frente a un formulario registral, estás frente a que la hipoteca se constituye con una resolución judicial. Y basta el mérito de la resolución judicial para que ésta se inscriba en el registro. El tema es tan novedoso que como tal no ha sido previsto en el reglamento de predios. Si usted lo revisa, no existe el procedimiento, estoy hablando de procedimiento, para que el registrador genere un asiento sobre este tema. Ello no es óbice para que lo haga, ¿no? Ya cuando le llegue en algún momento va a tener que ingeniárselos. Un tema importante en materia de hipoteca vinculado al principio de preferencia, vinculado al famoso principio de persecutoriedad, es el tema de la preferencia, ¿no? Las hipotecas tendrán preferencia por razón de su antigüedad conforme a la fecha de registro, salvo cuando se ceda su rango. Aquí ya cuando usted profundiza en materia registral llega al entender de que la preferencia la gana aquella hipoteca que ingresa al registro un segundo antes que el anterior, ¿no? Porque el efecto de la inscripción se retrotrae a la fecha, día, hora, segundo de presentación del asiento. Esto es otra cosa importante, no se puede renunciar a la facultad de gravar el bien con segundas y ulteriores hipotecas. Antaño, algunas entidades del sistema financiero, en los contratos de hipoteca que promovían frente a los usuarios, ingresaban estas cláusulas en las que el usuario no solo debía evitar seguir hipotecando o gravando su bien, sino que además les prohibía disponer de ellos, ¿no? Generando una suerte de protección completa, protección absurda diría yo, porque la hipoteca genera persecutoria. Es la parte práctica del derecho real de garantía de hipoteca, ¿no? Ya hemos visto que la ejecución judicial no es el único escenario, existe también el de la ejecución extrajudicial, al amparo de la ley 28.000 y pico que hemos conversado. El proceso de ejecución, el proceso único de ejecución que se regula en el Código Procesal Civil tiene tres variantes, ¿no? El proceso de ejecutivo, antes llamado ejecutivo, el proceso de ejecución de resoluciones y el proceso de ejecución de garantías, que es sobre el que estamos aquí conversando. Documentos que contienen la garantía, o sea, la escritura pública, o sea, el formulario también, ¿no? Imagínese pues que en el supuesto que conversábamos sobre el embargo, la medida cautelar que se trabó contra ese deudor lo terminó afectando, porque el proceso en el principal terminó siendo declarado infundado. Los daños que le causaron, ¿con qué estuvieron resguardados? Con la contracautela de naturaleza real, ¿correcto? ¿El deudor puede pedir la realización de esa contracautela? Por supuesto. La realización supone abrir un cuadernillo sobre ejecución de garantías reales. Y el título, en ese proceso de ejecución, ¿cuál será? ¿Una escritura pública? ¿Un formulario? No, la resolución judicial. Debe agregarse también el famoso estado de cuenta del saldo deudor, que en materia de proceso único de ejecución de garantías no tiene un formato, no está definido, hay mucha discusión. En noviembre lo invito al Poder Judicial, no tengo el día en la fecha, revise, googlee el 6º pleno casatorio que se ha convocado para noviembre, lo ha convocado la sala plena, permanente y transitoria, Suprema Civil, y van a hablar sobre los alcances del título y el estado de saldo deudor en procesos únicos de ejecución hipoteca. Se ha convocado un pleno ahorita en noviembre. Ingreso gratuito.
se tiene que adjuntar el famoso certificado de gravamen, en fin, formalidades que usted tiene que tener en mente al momento de buscar la ejecución de la garantía real. Una gran discusión sobre el mandato de ejecución en materia de garantías reales. ¿Por qué? Porque no son pocos los casos en los que el acreedor en los que el constituyente de la hipoteca es distinto al tercero, ¿no? No son pocos, deudor es un sujeto, constituyente de la hipoteca para garantizar el crédito que se entregó a ese deudor, un tercero. En esos supuestos existe aún en doctrina, por lo menos, gran discusión sobre contra quién tiene que emitirse el mandato de ejecución en los procesos de ejecución de garantías. Hay quienes equivocadamente consideran que el mandato de ejecución debe ser únicamente dirigido contra el constituyente de la hipoteca. Digo equivocadamente porque la posición que considero válida es aquella que establece que el mandato de ejecución en un proceso de ejecución de garantías debe ser dirigido contra el deudor, con conocimiento del constituyente de la garantía hipotecaria. Porque si en el plazo de 5 días el deudor no cumple con la obligación, el apercibimiento es llevar al remate el bien de este tercero que constituyó la garantía, ¿no? Parece completamente obvio que así tiene que ser. Lamentablemente hay jueces comerciales de primera instancia que tienen la aún equivocada idea de que solo se debe emplazar y remitir y dirigir el mandato de ejecución contra el constituyente de la garantía hipotecaria, ¿no? Y no contra el deudor. El proceso único de ejecución de garantía busca ejecutar la garantía para cobrar un crédito. Busca ejecutar la garantía, pero con el objeto de cobrar un crédito. ¿A quién se le cobra el crédito? ¿Al constituyente de la garantía hipotecaria? Si es la misma persona que el deudor, a él. Pero si no es la misma persona que el deudor, al deudor. Completamente lógico. El razonamiento equivocado parte de una, también desde mi punto de vista, errónea lectura del artículo 1107 del Código Civil, ¿no? Aquel que establece que el acreedor hipotecario tiene acción personal y acción real, ¿no? La equivocada lectura entiende de que la acción personal del acreedor hipotecario es dirigida contra el deudor y la acción real es dirigida contra el constituyente de la hipoteca cuando éste es diferente al deudor, ¿no? Tiene su sustento desde mi punto de vista equivocado. El deudor ejecutado, el deudor ejecutado tiene derecho a presentar una contradicción bajo determinadas bajo causales tasadas: nulidad del título, inexigibilidad o iliquidez de la obligación y extinción de la obligación. Así solo se puede defender el deudor. Otra defensa no cabe, en teoría, aunque los procesos duren 3 años. Hay límites de medios probatorios. Lo que viene es el remate o adjudicación. Y bueno, lo que siempre aparecía en un proceso único de ejecución de garantía, y digo aparecía porque ya no puede aparecer, ya no debe aparecer, son los procesos de tercería de propiedad, ¿no? No faltaba el tercero que decía ser propietario del bien objeto materia de hipoteca y que se presentaba al juez diciéndole: señor juez, el bien que usted va a rematar en este momento no es de propiedad del que constituyó de la hipoteca, era de mi propiedad mucho antes de que se constituya la hipoteca. ¿Me sigue? Y que como tercero, propietario o supuesto propietario del bien, le exigía al juez que suspenda el remate, ¿no? ¿Me sigue? Típico proceso. Tercería de propiedad frente a ejecuciones de garantías. Hay 2 grandes ejemplos de tercería excluyente. Me retrocedo un poquito. La tercería en el Perú puede ser excluyente o preferente. La preferente se refiere al pago. De esa no voy a hablar. La excluyente se refiere a la propiedad. Y la tercería excluyente de propiedad se refiere a el tercero que busca que se cancele un embargo o el tercero que buscaba
porque ya no puede, que se suspenda un remate en una ejecución de hipoteca. ¿Me sigue? Y digo que en este supuesto ya no se puede por la redacción que ahora tiene el Código Procesal Civil en su artículo 533. La tercería se entiende con el demandante y el demandado, o sea, con el acreedor que demanda y con el demandado, que es el que constituyó la hipoteca, o se entendía que él constituyó la hipoteca, o el deudor, ¿no? Y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución. Ajá. Solo procede la tercería entonces para quien la alegue, señalando que es propietario del bien afectado judicialmente por medida cautelar o para la ejecución. Medida cautelar o para la ejecución judicial, ¿cuál es? La única. La cautelar, pues. El embargo, el secuestro, cualquier forma de medida cautelar. ¿Y cuál es para la ejecución? La misma cautelar, pero que luego de la sentencia deja de ser cautelar y se convierte en una medida para la ejecución. Es lo mismo, en etapas nada más. Entonces, la tercería, única y exclusivamente, solo procede contra medidas judiciales. Esa es la gran conclusión. Si un juez traba un embargo, contra eso procede la tercería. Si un juez traba un secuestro, contra eso procede la tercería. Si un juez en ejecución embarga, contra eso procede la tercería. Si un juez en ejecución secuestra, contra eso procede la tercería. Si hay una garantía real que se ejecuta, contra eso no procede la tercería. Porque la tercería solo procede contra medidas judiciales. Ya no existe, ¿no? Si por ahí lo ve, páseme la voz para criticarlo y escribir algo pero recontra fuerte. Ya no existe la tercería de propiedad contra garantías reales. Salvo, porque siempre hay un salvo, ¿no? Siempre hay una excepción. Es como en los exámenes, ¿no? Siempre hay una falsa clave. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse la tercería en la propiedad de los bienes afectados con garantías reales. Chuflas. Otra vez la burra al trigo. Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha afectación. Ya, deme un ejemplo. Un ejemplo en el que el tercero tenga su derecho de propiedad inscrito con anterioridad a que el deudor haya constituido la hipoteca. Un ejemplo. ¿Me entendió el caso, no? Solo procede la tercería excluyente de propiedad cuando el tercero, que afirma ser el propietario en la tercería excluyente de propiedad, tiene su derecho de propiedad inscrito con anterioridad a la hipoteca que constituyó el deudor. Solo hay un caso para el que podríamos decir que la tercería excluyente de propiedad está permitida contra garantías reales. El único. Lo acaba de mencionar el doctor. Cuando hay duplicidad de partidas. Cuando hay duplicidad de partidas. Claro, porque en una partida, respecto del mismo bien, el tercero es propietario. Y en otra partida, respecto del mismo bien, el constituyente de la hipoteca también es propietario y por eso pudo constituir la hipoteca. Solo y solo sí procederá la tercería excluyente de propiedad cuando el tercero, supuestamente afectado, que va a promover la tercería excluyente de propiedad, en su partida tiene el derecho de propiedad con fecha anterior a la constitución de la garantía. ¿Me siguió? Es el único supuesto. No hay otro. No hay más tercerías de propiedad contra ejecuciones de garantía, por lo menos en la ley, y salvo que se presente este supuesto que es el que se regula, el que se comenta como ejemplo para este caso, ¿no? No puedo decir que no haya otros o que no se presenten otros. La realidad es mucho más rica y supera cualquier tipificación legal. No podría darse algún otro caso.
Todas estas son las consecuencias de lo que se viene de la ejecución, ¿no? El remate, la liberación de todos los gravámenes, salvo la anotación de la demanda, ¿no? Eso es algo que siempre trato de compartir como recomendación, ¿no? He tenido la oportunidad, soy muy aficionado a leer las separatas que mensualmente publica el diario El Peruano. Yo sé que nadie lee El Peruano, ni siquiera nosotros mismos que somos los abogados, ¿no? Leemos las normas y así, con las justas y esto, y El Peruano lo terminamos votando. La verdad que debería venir por medio electrónico, ¿no? Para no gastar tanto papel. Pero lo que sí soy muy aficionado es a leer sentencias, las sentencias que publica mensualmente El Peruano. No sé si ha visto un bodoque así en papel periódico que se llama y que tiene como título Casaciones, ¿no? Por supuesto, no las leo todas, no sería un absurdo decirle que las leo todas. Trato de dirigirme a aquellas de interés académico o de interés profesional, reales, procesales, un poco de laboral, en lo que ando metido ahora también, del lado del empleador, lamentablemente. Es la muerte estar del lado del empleador, ¿eh? ¿No? Diciéndole al obrero que solo se le puede aumentar 10 céntimos al día, es increíble. La sensación es completamente diferente, es un conflicto de intereses distinto que a los laboralistas, ya entiendo por qué les fascina. Y en esta afición que tengo he podido obtener muchas conclusiones. Una gran conclusión es que los problemas que se presentan, que se terminan resolviendo a nivel de Corte Suprema y que se pueden evitar, se podrían evitar si es que contáramos con una asesoría legal suficiente que nos diga que en determinadas demandas, sobre todo aquellas vinculadas a bienes, lo primero que debemos hacer, una vez emitido el auto admisorio de la misma, es solicitar la anotación de la demanda en el registro. Esa idea es una idea que tengo como un chip grabado porque a propósito de esta lectura he podido apreciar que muchos de los problemas, conflictos entre derechos que se generan y que se terminan resolviendo son a propósito de que no existe o no existió la diligencia suficiente de inscribir en la oportunidad en que se debió inscribir una medida de anotación de demanda, que además no es cualquier tipo de medida, es la única que luego de un remate no puede ser borrada de la partida registral. Luego de un remate el juez procede a la adjudicación y con la adjudicación cancela todos los gravámenes y cargas, todos. El único que no cancela es la anotación de la demanda judicial, ¿no? Como sugerencia, siempre que involucre algún caso suyo, un bien, en cualquiera sea la pretensión, pero involucre un bien, piense siempre en una demanda, en una medida cautelar de anotación de demanda, que tiene un efecto fuertísimo, ¿no? Tanto que tras la adjudicación en un remate es la única carga que no se anula en la partida. Siempre va a estar ahí. Esto es un poquito de lo que dice el Tribunal Registral sobre la cancelación de los gravámenes luego de los remates. Procede cancelarse los gravámenes en mérito de la resolución judicial que dispone la adjudicación por remate y el levantamiento de gravámenes, todos los gravámenes que constaren en la partida del predio, incluso aquellos registrados con posterioridad a la expedición de dicha resolución. Esto estando exceptuado únicamente aquellos que expresamente excluye el artículo 739, ¿no? El único que excluye es el de la anotación de la demanda. Esto es un poquito del procedimiento extrajudicial, seguro se lo van a pasar por internet para que lo lea con calma. Esto es el trámite de ejecución extrajudicial de la hipoteca al amparo de la normativa especial que habíamos comentado, ¿no? Esta normativa creada en favor de mejorar las transacciones, a favor de los que menos recursos tienen, que permite hipotecar con formulario, con firma legalizada y ejecutar extrajudicialmente. Estas son las causas de extinción de la hipoteca, ¿no? Cuando se extingue la obligación que garantiza, obvio. Cuando se anula, rescinde o resuelve la obligación, obvio. Si la hipoteca es un derecho real de garantía accesorio a la obligación, la regla de que lo accesorio sigue la suerte de principal se resume en los incisos 1 y 2, ¿no? Renuncia escrita del acreedor, destrucción total del inmueble y consolidación.
¿Qué es la consolidación? ¿Es lo que el equipo de Marcarián generó ayer? No. Yo creía que había tomado una decisión incorrecta, pero creo que es la mejor decisión. Creo que ellos mismos deben ir a jugar a Paraguay. No. Miento. Tampoco no vamos para tanto. La consolidación es que el acreedor hipotecario se vuelva el propietario del bien, ¿no? El titular del derecho, sea hipoteca, sea usufructo, sea el que fuera, se convierte en propietario. Eso es la consolidación. Y por ende se extingue, en este caso puntual, la hipoteca. Hay una nueva causal de extinción. Bueno, no es tan nueva, es antigua, pero el Tribunal Registral lo ha reconocido así. El artículo 3 de la Ley 26.639 ha introducido una nueva causal de extinción de la hipoteca, adicionalmente a las señaladas en el artículo 1122 que acabamos de leer. ¿Qué dice el artículo 3 de la Ley 26.639? Artículo muy famoso, muy conocido, ley muy estudiada. Las inscripciones de las hipotecas, de los gravámenes y de las restricciones a las facultades del titular del derecho inscrito y las demandas y sentencias u otras resoluciones que se refieran a actos o contratos inscribibles se extinguen a los 10 años de las fechas de las inscripciones si no fueran renovadas, ¿no? Esa es otra causal de extinción de la hipoteca que no está en el Código Civil, que está prevista en la Ley 26.639 y que supone que a los 10 años de inscrita la hipoteca, esta puede cancelar. La excepción, ¿cuál es? A esta regla que manda el artículo 3 de la Ley 26.639, que la hipoteca haya sido otorgada a favor de una entidad del sistema financiero. Respecto de ellas no se aplica este plazo. Y ello porque el artículo 172 de la Ley 26.702, que es la Ley General del Sistema Financiero, en su último párrafo establece que la liberación y extinción de toda garantía real constituida en favor de las empresas del sistema financiero requiere ser expresamente declarada por la empresa acreedora. La extinción dispuesta por el artículo 3 no es de aplicación para los gravámenes constituidos en favor de una empresa del sistema financiero. Hay un pequeño plazo en el que sí, ¿no? Porque este artículo 172 apareció algunos poquitos meses después de la famosa 26.639, ¿no? Y se llegó a establecer un precedente que es vigente y que establece que entre la fecha de vigencia de la Ley 26.639 y la fecha de entrada en vigencia del artículo 172 de la Ley General del Sistema Financiero, en ese lapso de unos poquitos meses, creo que son 2 o 3, ahí están, si cumpliste en ese lapso los 10 años, tuviste mucha suerte y se puede cancelar la hipoteca. Si no estás en ese lapso, lamentablemente, por disposición expresa de la ley del sistema financiero, este plazo, esta forma de extinción de la hipoteca no cabe. Las hipotecas que garantizan obligaciones futuras caducan. Cuando se dice futuras son determinables, ¿no? A eso se refiere. Sí caducan a los 10 años desde su inscripción, salvo que se haya hecho constar en la partida registral el nacimiento de la obligación antes del vencimiento de dicho plazo, ¿no? Es un precedente de observancia obligatoria. Vamos a hablar un poquito del anticresis como otro derecho real de garantía, cortito nada más. El anticresis es un derecho real de garantía constituido por el deudor o por un tercero a favor de un acreedor al que se le entrega la posesión de un inmueble. Importante, el anticresis recae sobre un inmueble, igual que la hipoteca. La diferencia es que el anticresis sí supone, sí necesita en su esencia la desposesión. El titular del predio que constituye la anticresis tiene que entregar la posesión del bien al denominado acreedor anticrético. El derecho real de garantía inmobiliaria constituido por el deudor o por un tercero a favor del acreedor al que se le entrega la posesión de un inmueble y se le autoriza a explotarlo. Esta es otra característica, ¿no? Recae sobre un inmueble, el deudor o tercero que la constituyen tienen que entregarlo al acreedor anticrético y el acreedor anticrético está autorizado, facultado a explotarlo, a usarlo y disfrutarlo.
disfrutarlo, esto es, a percibir sus frutos. ¿Con qué objeto? Con el objeto de imputarlos al pago de los intereses, gastos y al saldo del capital en ese orden. Por supuesto, los intereses, gastos y saldo del capital del préstamo que pretende garantizar esta anticrisis. Esta es una institución que se usa muy poco en la costa, tiene un uso frecuente en la sierra. ¿Y eso debido a qué? Julio, si tengo un bien inmueble, ¿por qué no lo hipoteco? ¿Por qué pensar en la anticrisis? Si tengo un bien inmueble, en primer lugar pienso en la hipoteca, ¿o no? Si quiero otorgar una garantía. Lo que pasa es que la anticrisis está pensada para bienes inmuebles que no han llegado al registro, ¿no? Porque si el bien inmueble ha llegado al registro, de plano piensas en una hipoteca. ¿Tú para qué quieres perder la posesión del inmueble, de tu propiedad? Sería un absurdo, ¿no? No creo que sea lo primero. Por lo menos no se da en la costa mucho. En sierra y selva sí se da con frecuencia. Está pensada, dirigida para bienes inmuebles que no se han inscrito, ¿correcto? Está pensada no para bienes de los que nosotros nos imaginamos, tipo departamentos, tipo casas. Está pensada para parcelas, ¿no? Para fondos. Para eso está pensada. Porque el acreedor anticrético podrá disfrutarlo y usarlo, ¿correcto? Y de los frutos que obtenga del disfrute, el fruto civil que obtenga, puede hacerse y debe hacerse pago de los intereses, gastos y capital en ese orden. Por supuesto que es un derecho real de contenido, recae sobre un inmueble, supone el desplazamiento. Vamos a ver algo importante también. Tiene una forma solemne, ¿no? Eso es lo que les comentaba. Tiene una forma solemne en el sentido de que se requiere una formalidad ab solemnitatem para que la anticrisis se constituya. Se requiere escritura pública bajo sanción de nulidad. ¿Alguna vez han visto procesos de desalojo contra acreedores anticréticos? El acreedor anticrético, producto de la naturaleza de este derecho real, toma posesión, ¿correcto? El acreedor anticrético toma posesión, usa y disfruta. ¿Alguna vez ha visto una demanda de desalojo, para ser específico, por ocupante precario contra un acreedor anticrético? ¿Quién cree que es el que lo demanda desalojo por precario al acreedor anticrético? El propietario, ¿no? El propietario del inmueble, el constituyente de la anticrisis. Lo termina demandando desalojo por precario a un acreedor anticrético. Hay varios casos, ¿eh? Yo he leído 3 o 4. Ninguno en Lima, uno en Puno, otro en Chanchamayo. Sí se dan. ¿Y sabe cuál es sabe cuál es la razón del desalojo por precario? El desalojo por precario es conocido por todos, ¿no? Aquel que posee sin título o con título fenecido, ¿no? El mejor ejemplo, el invasor, el usurpador, ¿no? Típico ejemplo. Pero en concreto es aquel que posee sin título o con título fenecido. ¿El acreedor anticrético tiene título para poseer? Sí, pues no, el contrato de anticrisis, que lo autoriza a usar, disfrutar, explotar, pagarse. La criollada de algunos constituyentes del anticrisis va por este lado. Señalan lo siguiente: dado que la anticrisis requiere una formalidad ab solemnitatem, por ende el anticrisis solo existe cuando se constituye por escritura pública. En estos casos que les cuento, el anticrisis solo llegó a ser una minuta, ¿me entiende? Nunca se elevó a escritura pública. Y el deudor o propietario del bien, aprovechando esta situación, termina demandando desalojo por ocupante precario al acreedor anticrético. ¿Y qué señala? Que el acreedor anticrético no tiene título. ¿Y por qué no tiene título? Porque el contrato de anticrisis no se celebró con la formalidad ab solemnitatem. Y como es nulo, es inexistente. Y si es inexistente, no tiene título. La demanda debe ser declarada fundada. Sí, pues, es declarada fundada. En la gran mayoría de supuestos que he leído, es declarada fundada. En estricto, el razonamiento es correcto.
en estricto, el razonamiento es correcto. Ahora, no es justo, hay una criollada de por medio, no es en estricto es correcto. El acreedor anticrético que solo tiene una minuta no tiene contrato de anticresis, porque el contrato de anticresis, para ser tal, requiere una formalidad ab solemnitate. Ya, hay una sentencia de la Corte Suprema del año 2007 que tiene un criterio particular. Dice que el contrato es nulo. Dice que el acreedor anticrético no tiene absolutamente nada, porque esa minuta no es un contrato de anticresis. Sin embargo, declara que no es ocupante precario. ¿Por qué? Porque lo que tiene, que no es un contrato de anticresis, es un acuerdo preparatorio a lo que va a ser la anticresis. ¿Me sigue? Y que como en mérito a ese documento ocupó el bien del que ahora se le pretende desalojar, el desplazamiento que hizo el demandante del bien a favor de este acreedor preparatorio anticrético, si quiere llamarlo, le da título para poseer y por ende no es precario. Es un lunar dentro de todas las sentencias, muy rica en contenido, equivocada técnicamente, insisto, desde mi punto de vista, porque no se puede hablar en este tipo de contratos de contratos preparatorios. Lamentablemente, cuando hay una formalidad ab solemnitatem, el contrato existe o no existe. Así de simple. Así de simple. ¿Por qué? ¿Por qué llego a esa conclusión? Porque no solo porque la norma lo establece, sino porque en los procesos así ocurre. ¿Usted ha visto alguna vez una demanda de otorgamiento de escritura pública de hipoteca? ¿O de otorgamiento de escritura pública de anticresis? ¿Es posible demandar el otorgamiento de escritura pública de hipoteca o el otorgamiento de escritura pública de anticresis? ¿O demandar el otorgamiento de escritura pública de donación de bien inmueble? ¿Es posible demandar esa pretensión? No, no tiene sustento legal. Tú demandas el otorgamiento de una escritura pública de algo que existe legalmente. ¿Existe el anticresis en escritura pública? No, no puedes demandar su otorgamiento. Pero sí tú puedes demandar, como que lo han visto seguramente, el otorgamiento de escritura pública de compra-venta o no. ¿Por qué? Porque la compra-venta existe por el solo consenso. Yo he llegado a ver demandas de otorgamiento de escritura pública en las que ni siquiera se adjunta la minuta. Se adjuntan los recibos de pago del precio. Mire lo creativo que puede ser el litigante, ¿no? Viene el cliente y le dice: doctor, quiero escritura pública sobre mi contrato de compra-venta. ¿Dónde está tu contrato? No lo tengo. Pero tengo mis recibos de pago. ¿Le pagué a ese señor? Para mí, suficiente. Para el juez, no. Debí optar por la prescripción adquisitiva, me dijeron algunos. Sí, pues, pero que son 10 años frente a 4, ¿no?, que dura el otorgamiento. Al final voy a ir en 14. La inscripción es declarativa, ¿no?, en materia de anticresis, como en todos los demás derechos reales, salvo en la hipoteca. ¿Cuál es el riesgo de no inscribir el anticresis? Que no puede ser oponible a terceros. Ese es el gran riesgo, ¿no? Lo vamos a ver más adelante en una sentencia de la Corte Suprema. El acreedor anticrético tiene derecho a la retención, en fin. Son más ricos los derechos y obligaciones del deudor: disponer del bien grabado, incluyendo el gravamen hipotecario, derecho a obtener la devolución del bien, derecho al deudor a una garantía mobiliaria con desplazamiento posesorio, en fin. Chequé esta sentencia de la Corte Suprema, año 2002, ocurrió en San Román.
el considerando sexto dice: respecto al segundo agravio, cabe mencionar que el argumento señalado se desvirtuó por cuanto el contrato de mutuo anticrético no requiere de inscripción registral para surtir sus efectos legales. Por tanto, habiéndose acreditado que el contrato de anticresis presentado por los demandantes es de fecha anterior al del impugnante, tiene preferencia por la creencia del crédito. ¿Saben cuál era el contrato que se pretendía oponer al contrato de anticresis que no se inscribió? Un contrato de hipoteca. Inscrito. Aló, hola. Me llama. Abogada tenía que ser. En este caso, mire lo que dice la Corte Suprema, siempre nuestra Corte Suprema. Respecto al segundo agravio, cabe mencionar que el argumento señalado se desvirtúa por cuanto el contrato de mutuo anticrético no requiere de inscripción registral para surtir efectos legales. Sí, pues, no requiere de inscripción registral, basta con que tenga escritura pública. Para surtir efectos legales no requiere. Para oponerse a terceros, por supuesto que sí. Por tanto, habiéndose acreditado que el contrato de anticresis presentado por los demandantes es de fecha anterior al del impugnante, tiene preferencia por la creencia del crédito. ¿Saben cuál era el contrato que le opusieron los otros? Una hipoteca. Una hipoteca inscrita, que había sido inscrita con posterioridad a la constitución del anticresis. Pero el anticresis no se inscribió. ¿Cuál prevalece? Para ser exacto, ¿cuál tiene preferencia? El problema, si es así de simple planteado, lo resuelve el 2016 del Código Civil. El 2016 es aquel artículo que resuelve los problemas de prioridad de gravámenes y cargas, ¿no? Que dice que aquel gravamen que haya sido inscrito en primer lugar tiene preferencia, ¿no? Y como el anticresis, eso es algo que usted tiene que olfatear bien, ¿no? Tenemos dos grandes artículos en el Código Civil que aparentemente resuelven lo mismo. No, el 2022 resuelve conflictos entre derechos, ¿no? Si se oponen dos derechos reales, lo resuelve el 2022. ¿Correcto? Por ejemplo, la propiedad contra la hipoteca. Conflicto. No pueden convivir, no pueden estar juntos. Cuando dos derechos que se enfrentan, uno se tiene que excluir, usted lo resuelve con el 2022. Sea derecho real contra derecho real, o sea derecho real contra derecho personal. Pero si los dos derechos sí pueden convivir, no necesita ser uno excluido, pero pueden convivir uno detrás de otro, usted aplica el 2016 y no el 2022, porque el 2016 es aquel que se refiere a las preferencias, a las prioridades. Los dos pueden convivir, pero uno tendrá prioridad. ¿Cuál tendrá prioridad? Aquel que se inscribió primero. ¿Me sigue? Cuando usted lea en alguna sentencia de la Corte Suprema o escuche que alguien sustenta una determinada solución en el 2022 y en el 2016, el razonamiento es completamente equivocado y atolondrado. O es el 2022 el que resuelve el caso, o es el 2016. ¿Me sigue? Y se lo digo porque en sentencias de la Corte Suprema, a veces la Corte Suprema quiere pues darle preferencia al tercero y dice el tercero tiene prioridad por el 2014, ¿no? El famoso 2014, la protección al tercero registral. Y porque además el 2022 y el 2016 y el 1135 hizo un mamarracho. Cada artículo tiene una finalidad y un supuesto de hecho distinto, diferente. El 2014 es otra historia del 2022, del 20 son diferentes, se aplican a situaciones diferentes, no van juntos, no suman. ¿Correcto? No suman. Memotécnicamente, si usted tiene dos derechos que se van a excluir en un conflicto, aplica el 2022. Si los derechos no se van a excluir, sino que pueden convivir uno detrás de otro, aplica el 2016. Julio, pero ¿cómo me doy cuenta si se están peleando o quieren vivir? Ya pues, si estás casado te vas a dar cuenta, ¿no?
No, en serio. Te das cuenta de una manera mucho más simple, más sencilla de lo que estoy explicando incluso. Si se enfrentan gravámenes y cargas, es 20-16. ¿Por qué? Porque los gravámenes y cargas pueden convivir. Primero el embargo, luego la hipoteca, luego la anticresis. Primero la anticresis, luego el embargo, luego la hipoteca. Pueden convivir. Pueden vivir juntos. Si se enfrentan la propiedad con la hipoteca, ellos no pueden convivir juntos. Hay un conflicto en una determinada situación. Ahí no es cuál va primero. Ahí no es si yo inscribo primero me quedo. No, uno de los dos sale en ese conflicto. ¿Qué aplicas? El 2022. Que en determinados casos, 2016 y 2022, prefieran por sus motivos al que se inscribió primero es otro tema, pero regulan supuestos de hecho completamente diferentes. En este caso, por ende, y ahora creo que ya me sigue, me entiende mejor, ¿qué artículo resuelve este problema? El 2016. Porque la anticresis y la hipoteca pueden convivir. Porque uno, como propietario, puede gravar y cargar el bien cuantas veces se le antoje. Claro, que el que viene segundo sabe que es el segundo, que el que viene tercero sabe que es el tercero. En este caso, el razonamiento de la Corte es completamente equivocado, porque lo que debió haber prevalecer es la hipoteca, que en preferencia a un anticresis no inscrito, debió haber tenido prioridad. Artículo 2016. ¿Correcto? Hay un supuesto un poco más complicado, ¿ya? Hay un supuesto en el que el bien no está inscrito y se constituye una hipoteca. ¿Me sigue? El bien no está inscrito y se constituye una hipoteca. El bien se inmatricula y se constituye... Perdón. El bien no está inscrito y se constituye una anticresis. ¿Me sigue? El bien no está inscrito y se constituye una anticresis. El bien se inmatricula y se constituye una hipoteca. Se pretende ejecutar la hipoteca y aparece el titular del derecho de anticresis diciendo que su derecho fue constituido con fecha anterior a la hipoteca. ¿Cambió el supuesto o no? Lógico, cambió completamente, porque en el supuesto clásico el bien está inscrito y se dio anticresis y luego vino la hipoteca. Ah, bueno, pues prefieres la hipoteca porque está inscrita. 2016. No, 2016. Así es. Pero en el caso en el que la anticresis se haya constituido cuando el bien no estaba inscrito y luego se inscribió y se constituye una hipoteca, ¿cuál prevalece? Yo creo que la anticresis, por una razón. Porque las normas y principios registrales solo se aplican cuando el bien está inscrito. Tú no le puedes aplicar principios registrales a bienes que no están inscritos o que en su momento no fueron inmatriculados. ¿Me sigue? Las normas registrales 2022, 2016, 2014 solo aparecen cuando el bien está inscrito y para proteger durante las inscripciones. Desde mi punto de vista, en este supuesto particular, la anticresis debe tener preferencia, porque el bien no estaba inscrito. ¿Correcto? Es una interpretación, ¿no? Es una lectura. Si el supuesto se pusiera así, ¿no? Este supuesto no, este supuesto era un supuesto diferente. En este caso el bien estaba inscrito desde un primer momento. El derecho de retención. Para nuestro Código Civil, el derecho de retención es calificado como un derecho real. Hay algunas legislaciones y doctrinas que no consideran el derecho de retención como un derecho real, lo consideran como un simple mecanismo de protección para el acreedor, pero no como derecho real. Particularmente creo que sí se trata de un derecho real porque, como los otros derechos reales, recae directamente sobre un bien respecto del cual el sujeto titular del derecho puede hacer con el bien o puede ejercer respecto del bien cualquier tipo de acción inmediata. Para que un derecho real sea un derecho real como tal, tiene que existir un bien y sobre el bien tiene que recaer directamente el poder del sujeto titular del derecho real. Si se da ese supuesto, en teoría estás frente a un derecho real. El derecho de retención, como lo veremos, tiene ese dibujo.
y además en la legislación peruana es considerado un derecho real. Es un derecho real que al amparo del artículo 1123 se establece: un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado. La facultad de retener un bien procede por parte del acreedor, en los casos que establece la ley, cuando haya conexión entre el crédito y el bien que se retiene, ¿no? Algunos casos de retención típicos, o que he podido ver en jurisprudencia, son en la demanda de desalojo. Cuando se demanda desalojo por ocupante precario, el poseedor, para no decirle precario de plano, el poseedor dice que va a entregar el bien, pero que lo retiene, entre tanto el demandante no lo reembolse con las mejoras. ¿Me entiende? Porque las mejoras le corresponden al que las realizó, ¿no? Hay una discusión de plano en doctrina que dice: ¿por qué yo le tengo que, como propietario, que devolver mejoras a alguien que hizo mejoras, pero que yo no quería? Pues, o sea, yo no quería que arreglaran, que le pusieran que le colocaran algo al inmueble. Es mi inmueble, ¿por qué un tercero va a venir a colocarle cosas, ¿no? Agregados, mejoras, ¿y por qué yo tengo que reembolsarlas? Es una doctrina, ¿no? Es un cuestionamiento. Sin embargo, por ley, si uno es estricto, al poseedor de buena o de mala fe no interesa su calidad. Si realizó algún agregado necesario o útil, puede pedir que se le reembolse. Y en los procesos de desalojo seguidos contra estas personas, el demandado, para dilatar o para cobrar, insisto, no se copie, dice que va a entregar el bien, pero lo va a retener hasta que el demandante le pague las mejoras, ¿no? Ahí se ejerce el derecho de retención en su máximo esplendor, ¿no? Y en su máxima capacidad de dilación del proceso. Un acreedor retiene en su poder el bien de su deudor si su crédito no está suficientemente garantizado, ¿no? Claro, ahí el demandante tendría pues que hacer, para no pagarle directamente al deudor, porque las mejoras pueden estar sujetas a discusión, a consignar en el Banco de la Nación el importe para que le quite el derecho de retención al demandado. Derecho de retención que es un derecho real y que lo puede ejercer al amparo del artículo 1123. El crédito no tiene que estar debidamente garantizado, eso es lo que hablaba. Es un derecho de garantía, accesorio, indivisible. Y genera defensa interdictal a favor del retenedor, ¿no? En el caso que le he contado, por ejemplo, si el demandado ejerce derecho de retención diciendo que páguenme primero las mejoras para que yo pueda entregar el bien, si el demandante quiere hacer uso de la fuerza para recuperar su bien olvidándose los canales que prescribe el derecho, ese sujeto que hace ejercicio del derecho de retención, que puede ser un invasor, puede ser un precario, tiene defensa interdictal porque tiene derecho de retención. O sea, puede promover una defensa extrajudicial, ¿no? Al amparo de la defensa extrajudicial de la interdicción. Increíble, pero bueno. ¿Cuáles son las vías para hacer valer el derecho de retención? Extrajudicialmente te rehusas a la entrega, ¿no? Te niegas a entregar el bien hasta que te paguen lo que te deben, ¿no? Obviamente la obligación tiene que estar vinculada al bien. En el caso de las mejoras y el desalojo, el ejemplo es perfecto. O puedes ejercer tu derecho de retención como excepción que se opone a la acción destinada a conseguir la entrega del bien, que es el ejemplo que les acabo de comentar, ¿no? Se inicia una acción de desalojo y tú promueves una excepción de derecho de retención, haciendo que te mantengas en posesión del bien hasta que te paguen las mejoras. Ya. Hasta ahí el derecho de retención. ¿Cuándo se ejerce? ¿O a razón de qué se ejerce? ¿A propósito de qué se ejerce? ¿De que hay una acción, sí o no? ¿Me sigue? O sea, el derecho de retención aparece como un mecanismo de defensa en un proceso.
en un proceso o en un no proceso, extrajudicial o judicialmente, el derecho de retención solo aparece cuando uno es atacado, cuando se ha ejercido por una acción de hecho que pretende la restitución del bien y tú te niegas extrajudicialmente y lo retienes hasta que te paguen la obligación que te deben, o te inician un juicio como el de desalojo y tú en el juicio te defiendes y dices yo no entrego porque ejerzo el derecho de retención. En buena cuenta, el derecho de retención, tal como lo acaba de describir el artículo en el Código Civil que hemos leído, se ejerce defensivamente. ¿Alguna vez usted ha escuchado o ha oído que el derecho de retención pueda ejercerse ofensivamente? En principio, el derecho de retención ¿es posible? Mire lo que dice esta casación. Se advierte que el inciso segundo del anotado numeral es claro y preciso en cuanto a que prevé que judicialmente el derecho de retención solo podrá ser planteado como medio de defensa y no en vía de acción. Para la Corte Suprema, y es un criterio que se mantiene, para la Corte Suprema, el derecho de retención, porque así lo dice el Código Civil, solo puede ser ejercido como un mecanismo de defensa. Si alguien te ataca, tú te defiendes reteniendo. Aparece el derecho de retención. Ya, yo creo particularmente que la conclusión en ese extremo es completamente equivocada. Considero que el derecho de retención puede hacerse valer en vía de acción. Incluso tengo la loca idea de que alguien puede promover una demanda declarativa de derecho de retención. ¿Por qué no? Julio, ¿y en qué me beneficia esa teoría que seguramente en tu casa, cuando tu esposa te botó de la casa, has estado lucubrando? No has tenido que hacer, has estado perdiendo tu tiempo y has estado lucubrando. ¿Para qué sirve, no? Como yo siempre me pregunto, ¿para qué sirve? Si el derecho de retención está bien en la defensa, ¿para qué te vas a preocupar? Espera que alguien te demande, espera que alguien te quiera quitar y ahí te defiendes y te opones y dices retengo hasta que me pague. Es que te olvidas de algo. Primero, que la norma no niega que tú puedas hacerlo en vía de acción. Y lo que no está prohibido, está permitido. O sea, tú puedes hacerlo, teóricamente. ¿Y para qué sirve? ¿Qué te da un derecho real de garantía por excelencia? Persecución, oponibilidad erga omnes y preferencia. ¿Qué tal que ese bien inmueble que tú tienes en posesión y que retienes o buscarás retener para que te paguen las mejoras porque tú pusiste mármol en los baños, ¿no? Por ejemplo, es que tú puedes ser un precario y puedes poner mármol, pero no, pones mármol y te sientas a esperar que el demandante te desaloje y cuando te desaloje ejerces tu derecho de retención. Yo te lo entrego, pues si me pagas el mármol, porque es una mejora útil, no necesaria. Ni siquiera de recreo, es útil, no es de recreo, es útil. ¿Qué tal que ese bien sobre el que tú vas a ejercer en su momento derecho de retención esté próximo a ser hipotecado? Si se inscribe la hipoteca y luego cuando te demanden después tú hagas ejercicio de tu derecho de retención, ¿qué preferencia vas a tener? Segunda, ¿sí o no? Lógico, ¿no? Pues, ¿por qué no te adelantas? ¿Por qué no obtienes el primer rango? Pídele al juez que te declare tu derecho de retención y que como tal se inscriba en el registro. Julio, pero el reglamento de registro de predios se olvidó del derecho de retención. Bueno, no es mi problema, ¿no? Esa es una formalidad. El juez debería declararlo. Si salvo el hecho de que un juez acepte eso como pretensión declarativa con el objeto de ganar preferencia, porque yo sé que ese señor propietario del inmueble le debe a medio mundo y me va a terminar debiendo a mí porque no me va a pagar mis mejoras, y las garantías reales como la retención tienen por objeto cuidar que se me pague mi obligación, entonces yo quiero ganar preferencia.
si salvo el hecho de que yo puedo ejecutar, de que yo puedo accionar y que se declare mi derecho de retención, ahora hay que salvar después el hecho de que cómo se inscribe ese bendito derecho de retención, ¿sí o no? No está previsto, no está regulado. Pero eso no significa que no puede inscribirse. Porque el que no puede inscribirse nos llevaría al absurdo de que cuando lo ejercemos en la defensa tampoco lo podríamos inscribir. Si tú lo ejerces en la defensa o lo ejerces en vía de acción, en cualquiera de los casos podría ser materia de inscripción. Incluso el Código Civil, ¿no? A ver, esta es la casación. En el caso concreto, materia de la casación referida, la sociedad conyugal conformada por don Víctor Lobatón Arrunate y doña Antonia Dorotea Coaguila de Lobatón interponen demanda de pago de mejoras y derecho de retención. Mire, el abogado lo que interpuso. Interpone demanda de pago de mejoras y derecho de retención contra Olga Nicandra Filomena Reynoso Cumpa, José Manuel Pascual Reynosa Cumpa y José Fermín Reynosa Cumpa, hermanos, ¿no? Con el objeto de que estos últimos le reembolsen por concepto de mejoras introducidas en inmueble la irrisoria suma de $25.306. ¿Qué habrán puesto, no? Mármol, de verdad habrán puesto. Así como ejercer el derecho de retención del bien hasta que los demandados cumplan con reembolsarles el valor de las mismas. ¿Por qué no se puede? Yo sería más avesado, incluso sin la pretensión de las mejoras. Podría demandarlo. Pero aquí, y creo que sanamente, se demandan las mejoras y también se demanda en vía de acción, no como defensa, el derecho de retención. Mediante sentencia de fecha 23 de julio del año 2002, el ACU ordena que los demandados, los hermanos Reynosa Cumpa, cumplan con reembolsar a la sociedad por las mejoras introducidas, $15.000, y declara improcedente la pretensión del derecho de retención. Apelada la Sala Superior resolvió confirmar la sentencia respecto a la pretensión de reembolso por mejoras y revocarla en el extremo del derecho de retención, y reformándola la declaró fundada, en base a que, habiéndose determinado el derecho, ya con razón tenía hambre, determinado el derecho a ser reembolsado, los demandantes por las mejoras efectuadas debe ampararse igualmente su petitorio referente al derecho de retención, por así disponerlo el artículo 918, atendiendo que ello implicará también una garantía para el resarcimiento pecuniario establecido. Estupendo, excelente resolución del ACUEN, que lamentablemente se vio revocada por este extremo de la casación 2074-2004, que resuelve y que considera que el derecho de retención no puede ser ejercido en vía de acción porque la ley solo ha previsto que sea ejercido en vía de defensa. ¿No? Esta es mi posición. Creo que no debería existir limitación alguna para poder ejercer el derecho de retención en vía de acción. Esto es solicitando judicialmente su declaración. Y esto por cuanto, entre otras cosas, le permitirá poder obtener publicidad y preferencia frente a cualquier otro privilegio crediticio. Finalmente, el derecho de retención en nuestro ordenamiento es un derecho real de garantía y como tal debe gozar de la publicidad, preferencia y persecutoriedad de esta clase de derechos. ¿Qué sentirá el derecho de retención que nadie utiliza que alguien se preocupe por su inscripción? De nada. Debo seguir peleándome más seguido con mi esposa, ¿no? Sobre la garantía mobiliaria, bueno, algo muy cortito. En estricto hay quienes consideran que no es un derecho real de garantía porque no está en el código. Yo creo que sí, está tipificado en la ley, el numerus clausus nos indica que sí. Algunas cositas muy simples, y digo muy simples porque esto, entiendo, debe suponer alguna cápite de su diplomado. Porque es un tema muy especial, muy particular, es todo un estudio distinto, ¿no? Hay cursos de derechos reales de garantía en las universidades donde la garantía mobiliaria toma semanas de estudio. Igualmente, como cualquier otro derecho, supone la afectación de un bien, en este caso mueble, ¿no? A propósito de la vigencia de la ley de la garantía mobiliaria, el Código Civil en el capítulo de bienes muebles sufrió una modificación sustancial e importante, ¿no? Los buques, aviones y todo lo demás dejó de ser inmueble para pasar al lugar que le corresponde, dejó de ser, ¿cómo fue? Exacto, ya me había perdido. En general puede ser objeto de garantía cualquier bien mueble, registrado o no registrado. Importante, ¿no? Antes la prenda era lo que se llamaba la prenda jurídica y la prenda natural, ¿no? Es más o menos lo mismo, pero ahora se refiere a la garantía sobre bienes muebles registrados o no registrados. Pero
esta garantía es muy particular, tiene muchas cosas nuevas, ¿no? Primero, porque permite que se entre en garantía mobiliaria bienes futuros, ¿no? Lo que por regla general en las garantías reales no está permitido. Las cosechas de productos, por ejemplo. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? La garantía mobiliaria preconstituida sobre mueble ajeno, sobre muebles futuros, cositas nuevas, ¿no? Sus innovaciones. La garantía mobiliaria puede darse con o sin disposición del bien, ¿no? Se entendía antes en la prenda, en estricto, que para que se constituya como tal tenía que haber entrega, ¿no? Como ocurre con la transferencia de los bienes muebles. En el caso de cuando aparece la garantía mobiliaria, claramente se establece que puede o no puede haber disposición. Ahora, si no hay disposición en una garantía como la mobiliaria sobre un mueble, es muy difícil en la práctica para el acreedor hacer efectivo el cobro, ¿no? Harto complicado. Esto es importante, ¿no? La venta extrajudicial es la regla en la garantía mobiliaria y la adjudicación directa o pacto comisorio dejó de ser prohibido y pasó a ser permitido. Las formalidades, formulario, la regla en la garantía mobiliaria y eventualmente la escritura pública. Señor, espero no haberlo aburrido, lamento haberme extendido. Si tiene alguna pregunta, consulta, le agradeceré, evite los insultos. Muchas gracias, ha sido un placer verlos. Éxitos en su diplomado.